Y el tema de hoy es el egoísmo del pecado. Vamos a hablar un poco sobre el egoísmo. Si se dan cuenta, en las primeras lecciones estuvimos hablando sobre las doctrinas fundamentales del pecado, cómo es que inició, de dónde vino, cuáles son sus implicaciones, cuál es el alcance, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí, en estas últimas dos, tres lecciones hemos estado hablando de cosas un poco más específicas y un poco más prácticas, ¿ok? Eh, ¿Por qué estamos poniendo tanto esfuerzo en el estudio de la doctrina del pecado? El gran predicador de la capilla de Westminster, Martin Lloyd Jones, dijo lo siguiente, presten la atención, dice, no hay mejor manera de probar nuestro entendimiento sobre la doctrina cristiana de la salvación que examinar nuestro entendimiento de la verdadera naturaleza del pecado. El día domingo voy a continuar con una enseñanza sobre el tema de la predestinación. Y este es uno de los grandes problemas. Hablábamos acerca del pecado y que la gente no lo toma en serio y cree que realmente el pecado es solo una mancha por ahí, un pequeño obstáculo. Bueno, tal vez un poquito difícil de superar, pero se puede. Y en efecto, se puede, pero el superar y de realmente destruir el poder del pecado, no lo podemos hacer nosotros. Lo tuvo que hacer Cristo y es una obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Si, si realmente llegamos a entender la salvación es porque realmente llegamos a entender lo grave del pecado. Por eso es que estamos poniendo tanto énfasis en esto. No minimizamos el pecado, no es un asunto que lo tomamos a la ligera, ya que la Biblia nos enseña que es el problema principal del ser humano y por lo tanto necesitamos una solución absoluta y definitiva. Los guatemaltecos, lamentablemente, a mucho guatemalteco le cuesta entender eso porque estamos acostumbrados al chapuz, ¿verdad? Estamos acostumbrados al arréglemelo para que medio siga ahí, porque si me lo arregla todo me va a salir muy caro. Entonces mejor solo póngale algo ahí para que no se caiga, ¿verdad? Eso es lo que generalmente sucede, ¿no? Entonces ese es un punto bien importante en el tema del pecado. Necesitamos una solución absoluta, no necesitamos solo una solución parcial. Por eso estamos hablando mucho acerca de esto. La lección de hoy, como les decía, tiene que ver con el egoísmo. La palabra egoísmo, digamos que es explicada de mejor manera en este verso, primera carta a Timoteo 3, verso 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ¿sí? Esa sería una definición de egoísmo, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. El amor propio lo vamos a definir así. Digamos que el egoísmo lo vamos a definir como un tipo de amor propio que no tiene buenas implicaciones y al contrario de ser algo bueno, es pecaminoso. El amor propio por sobre el amor a Dios, ¿ok? El amor propio por sobre el amor a Dios es inherente al pecado. El amor propio por sobre el amar a Dios es lo que impulsa aquellos esfuerzos filosóficos humanistas eh, que hoy están muy bien disfrazados y se han metido hasta en la iglesia, ¿no? Los esfuerzos de autoavance, de autoestima, de elevar la autoestima, la autorrealización, la autogratificación, todo ese tipo de ideas, de esas filosofías humanistas que buscan poner a la persona como el centro de. De hecho, les cuento, ¿no? Que les contaba que tengo una aplicación donde hago los anuncios para Facebook y esas cositas. Y los anuncios ya están hechos, solo es que uno les cambie imagen. No crean que yo soy tan talentoso para armar los anuncios. Y me puse a buscar precisamente sobre esto, ¿no? Self-love o self-gratification, ¿verdad? Amor propio. Y
abundaban los anuncios. El amor propio no es malo. El amarse a sí mismo no es nada. Al contrario, tienes que hacerlo. Y es una cosa de impulsarlo, ¿no? Porque el amor propio por sobre el amar a Dios es el problema que vamos a ver hoy, que es básicamente la definición del egoísmo. Prestemos atención a ese detalle, porque el amarse a uno mismo no necesariamente es malo. Lo estoy poniendo en su perspectiva correcta. El amarse a sí mismo por sobre amar a Dios es el problema. Porque el amarse a sí mismo ese amor se convierte en un tipo de virrey, ¿verdad? Como un rey a la par, un señor supremo en ese reinito de pecado que se arma en nosotros, porque cuando Dios es quitado de su trono, de su trono supremo, nosotros automáticamente nos ponemos ahí y sucedemos en el trono. Ese amor propio por sobre el amar a Dios nos guía en nuestras acciones, en muchas de nuestras acciones, y va doblegando incluso nuestra razón, porque hasta nuestra razón se va acomodando a lo que nosotros mismos queremos y a hacer nuestra propia voluntad para imponer nuestras prerrogativas. Es como un reino de pecado que se ha levantado dentro del hombre, ¿no? Ahora, como les decía, no todo amor propio es necesariamente malo o pecaminoso. Tuve el cuidado de limitar bien cuando el amor propio por sobre el amor a Dios se manifiesta, porque eso es lo que llamamos egoísmo. Históricamente, los teólogos reformados han han enseñado de tres tipos de amor propio. Vamos a ver dos los vamos a ver rápidamente, uno me voy a extender más, que es básicamente el tema de hoy. El primero es lo que los teólogos definen como el amor propio natural. Y este tipo de amor es el amor que poseen todas las criaturas, tanto los seres humanos como los animales, ¿sí? También poseen ese amor propio. El segundo tipo de amor propio es lo que se conoce como el amor propio pecaminoso, que es el que vamos a estar estudiando hoy más a detalle, y es el que todos los humanos poseen, porque este amor propio pecaminoso procede obviamente del pecado original, ¿no? Que todos heredamos. Y por último, el amor propio piadoso o de gracia. En algunos otros lugares se encuentra como el amor propio sobrenatural, que tiene que ver con aquel amor que surge producto de la gracia y que solo los elegidos de Dios poseen. El incrédulo no posee este tipo de amor propio. Ok, vamos definiendo cada uno. El amor propio natural. En cierta medida, este amor es parte de la ley de la naturaleza. Digamos que los animales poseen incluso este tipo de amor propio natural, una especie de instinto de supervivencia, ¿verdad? O la inclinación natural, por ejemplo, a cuidar de sus crías, ¿verdad? E incluso ni siquiera se manifiesta a la perfección. Se cree que, por ejemplo, hay animales como los tiburones, ¿verdad? Que cuando la tiburona, digo yo, empieza a dar luz a sus tiburoncitos en el vientre, hay uno de las crías que en el vientre mata a las demás y la que gana, digamos, la que queda viva es la que nace, ¿verdad? Entonces ni siquiera ahí se manifiesta con total certeza este amor propio que procede de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza también está sometida a vanidad aún, hasta que se manifiesten los hijos de Dios, dice Romanos 8. O teológicamente llamaríamos hasta que el reino de los cielos, que ya fue inaugurado y es una realidad presente, sea totalmente consumado, no solo en nuestra vida, sino en la vida de la creación. Se dice que existir, por ejemplo, el simple hecho de existir es amarse a sí mismo. El puritano Stephen Charnock escribió sobre esto y él decía que este amor propio no solo es encomiable, sino necesario, como regla para medir el deber que debemos al prójimo o a quien no podemos amar como a nosotros mismos si no nos amamos primero a nosotros mismos. Dios, habiendo plantado este amor propio en nuestra naturaleza, hace de este principio natural la medida de nuestro afecto a todos los hombres. Por ejemplo, cuando una persona duerme
o una persona come y se alimenta haciendo cosas tan básicas como esas, en cierta medida este amor propio natural se está manifestando, ya que esas cosas que hace son para preservarse la vida. Una persona que no toma ciertos riesgos, está manifestando una especie de amor natural propio porque busca no ponerse en tanto peligro, o se enferma y busca ir al doctor. Es un amor propio que tiene que ver más con la supervivencia, que tiene que ver más con la preservación de la vida, ¿sí? Pero vamos a hacer la diferencia. Me costó un poco hacer esa diferencia, pero creo que lo vamos a lograr. Ese amor propio se encarga del presente, de lo que importa ahora, de la supervivencia para no hacerme daño hoy, para que las cosas salgan, ¿sí? El presente. En contraste o tal vez ampliando este amor propio natural al amor propio producto de la gracia o sobrenatural, es que ese amor propio sobrenatural que vamos a estudiar de último tiene que ver no solo con el presente, sino que apunta a la eternidad. Entonces, es un amor que supera a este amor propio natural, ¿sí? Espero no confundirlos. Mientras tanto, vamos al amor propio pecaminoso, ¿sí? Este es aquel tipo de amor carnal que debemos evitar, ¿ok? Este amor propio pecaminoso nace en el corazón humano tan naturalmente como respirar, debido a que el pecado lo hemos heredado. El mismo puritano Charnock sigue escribiendo que cuando nuestros pensamientos, afectos, designios se centran solo en nuestro propio interés carnal y despojan a Dios de su honor, así el amor propio natural en sí mismo bueno se vuelve criminal por el exceso, cuando está sobrepuesto y no subordinado a Dios. Este amor propio pecaminoso es lo que definimos como egoísmo, ¿sí? Este es esta es la más grande expresión del egoísmo. Por ejemplo, aquellas personas, no solamente aquellas personas que buscan cosas para sí y no quieren compartir, porque infantilmente digamos que este tipo de amor propio pecaminoso se define así, ¿no? El niño tiene esto y no lo quiere compartir, es egoísta. Pero no solamente se manifiesta en eso. Por ejemplo, una persona cobarde es una persona que tiene un amor propio pecaminoso. ¿Por qué? Porque esa persona cobarde vive de acuerdo a sí misma, se quiere preservar a sí misma y no tiene el más mínimo interés de ser valiente, ni por sí mismo, ni para otros, ¿sí? Estaba viendo uno de esos videitos que a uno le salen ahí en redes sociales, ¿no? Y estaba una familia tomando, desayunando, tomando algo. Y era una cabaña bien bonita de madera y todo el paisaje estaba cubierto de nieve, ¿no? Y se notaba pues que era un lugar bien bonito para vacacionar, ¿no? Cuando de repente empieza a caer nieve de la montaña, ¿no? Empieza a caer nieve de la montaña y todos empiezan, mira, y todos piensan que es un asunto normal y qué bonito. Tomen fotos, tomen video para que vean cómo, cuando se dan cuenta era una avalancha y la avalancha iba a cubrir la casa. Entonces la gente empieza a correr y hay un padre de familia que empieza a ver cómo sacar a sus hijos y a su esposa a empujarlos, y hay otro padre de familia que le viene sobrando su esposa y sus hijos y se salta encima y los deja atrás y busca salvarse él. Es un cobarde, ¿sí? Que tiene un intenso amor propio pecaminoso porque está buscando salvarse a sí y no a nadie más. Un cobarde es una persona que tiene un egoísmo bien grande. ¿Lo logran ver? ¿Sí? ¿Sí? Dice, estas personas cobardes no viven por fe, por lo tanto viven atemorizados. Dice Apocalipsis 21, versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Miren dónde están puestos los cobardes. Los cobardes están puestos en el grupo, en la categoría de los peores criminales que van a ir al infierno.
Porque un cobarde es un amante de sí mismo en forma pecaminosa. ¿Les hace sentido? ¿Sí? Tal como aquellas personas que Pablo describe en el verso que leímos al inicio, ¿no? El de 1 Timoteo 3. Estos hombres son objeto de la acusación directa de Dios, ¿ok? Um, Debido a que tienen un amor por sí mismos, que es pecaminoso, se ponen a sí mismos en primer lugar y quitan a Dios del primer lugar que solamente Él merece. Este es el problema, tal como lo mencionamos hace un momento. El amor propio es bueno en principio, sin embargo, se degenera debido al pecado. Como les digo, vamos a llegar al amor propio que es bueno, producto de la gracia, porque incluso la Biblia nos manda amarnos a nosotros mismos. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amar a nuestra esposa como a nosotros mismos. Entonces el amor propio en principio es correcto, es bueno, es loable, es noble, pero se degenera cuando entra en contacto con el pecado. El amor propio pecaminoso realmente es una manifestación, vean qué interesante. Me amo tanto a mí mismo que realmente me termino odiando. ¿Por qué? Porque cuando yo me pongo en primer lugar y quito a Dios del primer lugar, realmente estoy atentando en contra de mi seguridad. Porque Dios va a juzgar eso. Dios va a juzgar ese acto en donde yo me pongo en primer lugar. Entonces el amarme tanto a mí mismo realmente es odiarme a mí mismo. Es paradójico, ¿no? Es irónico finalmente. Este tipo de amor propio pecaminoso lastima, destruye, mata y, y nos pone bajo el juicio de Dios. El puritano Thomas Manton escribe sobre este tipo de amor y dice, la raíz de la corrupción es el amor propio carnal. Porque los hombres se aman a sí mismos y a su carne como a sí mismos más que a Dios. ¿Sí? Existen varios pecados producidos por el amor propio pecaminoso. Ahora, una pequeña aclaración o tal vez, sí, una pequeña aclaración. Este tema del amor propio se parece como traslaparse un poco con el tema que hablamos de la semana pasada del orgullo, ¿sí? En algunos momentos parece traslaparse, pero tiene otro tipo de implicaciones. Recuerdan que el orgullo daba a luz otro tipo de pecados y también el amor propio o el egoísmo da a luz otro tipo de pecados, ¿no? La autocompasión, la autoconfianza. Este es uno de los peores, la autosuficiencia, ¿sí? El odio propio, entre otros. Este tipo de cosas en donde yo digo, yo puedo, yo soy suficiente, no necesito de ti y no necesito de Dios. Va creciendo este egoísmo, ¿no? Que es en algunos puntos es muy parecido al orgullo, ¿no? Pero tiene que ver también con este tipo de cosas. Nuestra ira se vuelve pecaminosa. Recuerden que la ira también no necesariamente es pecaminosa. Hay ira que es correcta y es necesaria, decía un comentarista comentando sobre el libro de Joel en el Antiguo Testamento. Él decía, el que no se enfurece no es capaz de amar. De hecho, la ira en algún momento debe tener un buen lugar. Dios en alguna medida, nos permite airarnos en contra de la injusticia, airarnos en contra de aquello que está mal, de aquello que no es correcto, que no es justo. Cuando alguien sufre una injusticia, esa ira es correcta, ¿sí? Entonces, esa ira en alguna medida es necesaria, pero la ira también se convierte en pecaminosa cuando no entendemos que el amor propio pecaminoso se manifiesta, porque el que es egoísta impone un mandamiento y dice, mi voluntad se debe de hacer. Y cuando otros no hacen su voluntad, su ira se enciende pecaminosamente, ¿verdad? Porque es egoísta. Aquí es donde el egoísmo empieza a tomar de manera más protagónica el papel en una persona, ya que ese amor propio nos convence de que nosotros somos merecedores de todo lo que queremos. Esto es nuestro, es mío. Entonces soy egoísta. Y
empezamos a ver lo que otros tienen y lo empezamos a desear, y el egoísmo entonces encuentra un combustible perfecto para encenderse con toda su fuerza. La falta de paciencia también surge del egoísmo, debido a que como nuestra voluntad no se hace, y no se hace como nosotros lo decimos, entonces somos impacientes, ¿verdad? La avaricia también surge del egoísmo porque buscamos para nosotros más de lo que es necesario, tal como los israelitas, por ejemplo. Mark Jones, el escritor de este libro, Conociendo el Pecado, pone un ejemplo muy bueno, porque él dice, los israelitas en el desierto padecieron de esto, porque Moisés les dijo, ahí está el maná todos los días, cuando salgan de su tienda, ahí va a estar, solo lo tienen que recoger y después ustedes pueden comer, pero no guarden para mañana, no guarden, porque mañana va a haber otra vez maná, no guarden para mañana. ¿Qué hizo la gente? Guardar. Y al siguiente día se llenó de gusanos, apestaba, y Moisés se enoja con mucha razón contra esta gente. ¿Cuál era el punto de los israelitas? Queremos hoy el pan de mañana, y lo queremos ya, y lo queremos tener nosotros. ¿Ya? Esta es una manifestación de egoísmo. El amor propio pecaminoso termina guiándonos a justificar nuestros actos, ¿sí? Es porque yo me lo merezco, porque yo soy así, porque es mío, porque vos no tenés derecho. Entonces justifico actos malignos, ¿no? Este amor pecaminoso, finalmente, este amor propio pecaminoso es idolatría. Pero no solamente una idolatría de postrarse ante una imagen o a un Dios falso. Miren lo que dice Richard Sipes, otro puritano, lo pone de manera magistral. El hombre, miren eso, es el ídolo y el idólatra al mismo tiempo. Se tiene a sí mismo en alta estima y se enoja en contra de aquellos que no lo estiman así. Miren, una cosa es ser idólatra. Me voy al Cristo Negro Esquipulas, me voy a postrar a una virgen o idolatro a mis hijos o qué sé yo. Sí, tengo un ídolo. Pero el que es egoísta no solo es un idólatra, sino que él es el ídolo también. Es tonto, es necio, es absurdo. Vean la profundidad del egoísmo. ¿Sí? Esto explica el por qué la verdadera conversión a Jesucristo debe ser una obra totalmente divina. Solo la salvación puede hacer que una persona que se ama a sí mismo pecaminosamente, solo la salvación puede quebrar ese egoísmo y que ese egoísta se baje del trono y se postre ante Jesucristo y diga, ya no me amo a mí, ahora te amo a ti, Jesús. Solo la salvación puede hacer eso. Porque si nos topamos con un egoísta de ese calibre, nada, créanme, nada lo va a hacerse bajar del trono. Es que en Guatemala dice, como dice, se aferró al macho, se montó en el macho y ¿quién lo baja? ¿Verdad? Y ese es el egoísta. Generalmente lo hemos visto en niños, ¿no? Es que es mío, que no sé qué. Pero créanme, de esos hay adultos solapados, pero hay muy egoístas, ¿sí? Y solo la salvación puede quebrar ese egoísmo que reina en sus corazones. Por eso es que Pablo escribía en Romanos 12, verso 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El egoísta hace exactamente lo contrario a esto. Pablo dice, miren, que no se les suban los humos a la cabeza. Piensen de ustedes en la medida correcta, con cordura. No tengan un concepto de ustedes mismos más alto que el que deben de tener. El egoísta es lo contrario. El egoísta busca elevarse por sobre los demás y busca que los demás lo reconozcan como eso. Cuando venimos a Cristo, ese amor propio pecaminoso es destruido, porque nos bajamos del trono y nos postramos ante el trono que solo Jesucristo tiene. Pablo escribe esto porque incluso los cristianos pueden caer en esto en algún momento.
El amor propio pecaminoso implica aplaudirse a sí mismo. Charnock escribe sobre esto: pocos piensan de sí mismos tan bajo como deberían pensar. Esto se pega tan cerca de nosotros como nuestra piel. Y como la humildad es la belleza de la gracia, el aplaudirse a sí mismo es la tierra más inmunda de la naturaleza. Nuestros pensamientos se deleitan más en la pista de nuestras propias perfecciones que en la excelencia de Dios. Y cuando encontramos algo de un valor aparente que puede hacernos brillar a los ojos del mundo, cuán alegremente nos aferramos y abrazamos a nosotros mismos. Este es el egoísta, ¿no? El que busca gloria para sí. Esta era precisamente la actitud de los fariseos, ese egoísmo. Miren lo que dice Lucas 18:11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Ojo, no le oraba a Dios, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Dice Jesús que estos se oraban a sí mismos. Usaban a Dios para que sonara oración, pero realmente ellos estaban alabando a sí mismos. Ellos querían aferrarse a ese puesto ellos mismos. El Catecismo Menor de la Confesión de Fe de Westminster, estoy llevando yo a Josué a través de esas preguntas, y en la primera pregunta del Catecismo Menor dice, ¿cuál es el fin más alto del hombre? ¿Sí? Y la respuesta es, el fin más alto del hombre es, el fin último del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de él para siempre. ¿Sí? Eso hay que repetírselo a Josué, ahí se lo aprende de memoria. Es el glorificar a Dios y disfrutar de él para siempre. El catecismo del egoísta, en su primera pregunta, dice, el fin más alto del egoísta es glorificarme a mí mismo y gozar de mí mismo para siempre. Lo contrario, es exactamente eso, ¿no? Mark Jones escribe, el amor propio pecaminoso entonces, primero es en contra de Dios y segundo en contra de nuestro prójimo. Es un egoísmo puro. La pregunta es, ¿qué puede curar esto? Y ahí pasamos al tercer punto, el amor propio sobrenatural. O el amor propio que surge de la gracia, que es piadoso, que es un amor en su medida correcta. Es un amor bíblico, es un amor por uno mismo bíblico, que todos lo tenemos que tener. El amor propio producido por la gracia de Dios es el amor que el ser humano debe tener por sí mismo en la medida correcta. Charnock escribe sobre estos tres tipos de amor. Miren cómo lo pone él, lo resume. El primero es el de la naturaleza. El segundo proviene del pecado y el tercero proviene de la gracia. El segundo es el fruto de la corrupción, el tercero es por la operación poderosa de la gracia. Una persona se puede amar a sí mismo porque Dios le ordena amarse a sí mismo. Por ejemplo, en la época en donde yo era adolescente, yo vi mucho esto, me imagino que ya venía de antes, pero en la época que yo era adolescente, que sé yo, 13, 14 años, se multiplicaron de la noche a la mañana, sentí yo, los famosos emos, ¿se recuerdan? Pelo negro, se pintaban los ojos, los labios de negro, se vestían de negro, pulseras y todos se hacían daño, ¿se recuerdan? Se cortaban, les gustaba la sangre, hacerse daño a ellos mismos, ¿sí? Ese tipo de odio a sí mismo solo lo quiebra este tipo de amor, ¿no? El amor propio. Esas personas no se amaban a sí mismos. Una persona que se suicida, digamos una persona que no tiene ningún tipo de enfermedad en el órgano físico del cerebro, ¿ok? Porque hay algunos que argumentan que el cerebro es un órgano y también puede estar enfermo, digamos, puede tener sentido. Pero una persona que pues habla normal, que come, que camina, que, ¿verdad?
Una persona que no se nota uno que, no nota uno que tenga una deficiencia física en su cerebro. De la noche a la mañana se suicida, por ejemplo. Es una persona egoísta. Es una persona egoísta porque se odiaba a sí mismo. Y finalmente esa persona buscó el suicidio porque pensó que era lo mejor para ella. Una o dos veces me he topado con el caso. Una es la que más recuerdo. Por la gracia de Dios, esa persona desistió de suicidarse. Dios me permitió guiarle a través de ciertos razonamientos, obviamente bíblicos, porque con lágrimas en sus ojos me decía, yo necesito suicidarme, es la única forma, me decía, en la que voy a parar este sufrimiento. Y por gracia de Dios, dije, esta persona, a como está ya de empecinada, no me sorprende que un día me llamen y me digan, mira, apareció muerto. Muerta, era una mujer. Vivía sola, ¿verdad? Vivía sola en su casa. Obviamente, pues yo no me podía ir a vivir con ella, yo no me la podía traer a vivir. Hice lo que estaba a mi alcance para que siempre estuviera acompañada, no siempre estaba acompañada. Y dije, oh, bueno, lo más que puedo hacer es darle el, el argumento bíblico y mostrarle con el Evangelio que lo que va a hacer es un pecado imperdonable y que la eternidad va a sufrir más de lo que aquí está sufriendo. Así que no vale la pena quitarse la vida. Y recuerdo haberle llevado precisamente por esto. Eso es puro egoísmo. Por la gracia de Dios me escuchó. Todavía está viva. Sigue lidiando con una gran cantidad de problemas, pero su egoísmo fue confrontado por el Evangelio. Vino a Cristo, la invité a una hamburguesa y un café, y vino a Cristo en un Wendy's, ahí en la zona 15, y no se suicidó por gracia y misericordia de Dios. Una persona egoísta no se ama a sí misma, carece de este amor propio sagrado que estamos viendo hoy acá, ¿sí? Para poder tener un amor propio correcto, debemos amarnos a nosotros mismos como Dios lo desea. Cuando hacemos todo para la gloria de Dios, ahí nos estamos amando de la manera correcta. Realmente nos amamos a nosotros mismos porque, como diría R.C. Sproul al definir qué es la gloria de Dios, es el bien más alto posible. La gloria de Dios es el bien más alto posible. Cuando yo busco la gloria de Dios en todo lo que hago, realmente estoy glorificándole y eso me hace bien. Me amo a mí mismo cuando glorifico a Dios. Pero la motivación es la gloria de Dios, no soy yo. Ese amor se diferencia con el primero, como les dije, porque el primer amor natural propio se ocupa de la sobrevivencia, de la supervivencia del presente. No busca hacer más allá que mantener la vida. Pero este amor, producto de la gracia que estamos viendo ahorita, hace más que solo sostener la vida porque busca el bien de la persona de forma eterna. Tiene la vista puesta en la eternidad, no solo en el presente. Por ejemplo, dice Mateo 16, versos 24 al 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará o la salvará. Ok, este es el verdadero amor propio, pero es paradójico. Es paradójico, porque busca lo mejor para la persona, busca lo mejor para sí mismo. Y lo mejor para sí mismo es perder su vida por la obra de Cristo. Lo mejor que puedo hacer para mí mismo es entregar mi vida por la causa de Cristo.
Es paradójico. Suena a que me estoy haciendo daño, pero realmente es el bien más grande que me puedo hacer. Cualquiera diría que esto es contradictorio, pero no lo es en absoluto. ¿Cuál es el resultado? Según este verso, este pasaje, ¿cuál es el resultado de perder la vida por la causa de Cristo? Salvarla, hallarla, hacerle un bien a nuestra vida. Entonces, si yo soy llamado a Pakistán un día, te toca ir allá y te tengo que ir a dar clases o hacer esto y el otro y ya no regreso. Me encarcelaron y me mataron por ser cristiano. Entregué mi vida por la causa de Cristo, pero realmente la encontré. Le hice un bien a mi vida. ¿Sí? Aunque parezca pérdida, realmente es ganancia. El amor propio, producto de la gracia, es vivir la vida negándose a sí mismo, sirviendo a Cristo en primer lugar. ¿Cristo nos dio ejemplo de esto? Claramente. Hechos 20:35 dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. El mismo Jesús con su propia vida hizo esto. Pablo enfatiza la importancia de este amor, enseñando que al final del día, el dar la vida y entregarla por otros, sirviéndoles, ayudándoles, es realmente la dicha más grande del hombre. Bienaventurado. ¿Sí? Porque es mejor dar que recibir. Lo más maravilloso de esto es que al final, la persona que vive de esta manera obtiene una recompensa. Y eso es hacernos bien. Apliquemos esto. Esto se aplica en el todo de la vida. Uno de los ejemplos es el matrimonio, ¿no? Los esposos debemos amar a nuestras esposas de esta manera. Dice Efesios 5:28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Por eso yo le digo a Cindy, come bastante, porque así me gusta a mí. Porque sea una risa les tenía que sacar. Ya todos están así muy serios. Miren lo que la Biblia dice. Es, debo amar a mi esposa como amo a mi propio cuerpo. ¿Y cómo debo amar a mi esposa? Y en ese mismo capítulo recordarán que el estándar de ese amor no es el hombre, no es el amor que el hombre tiene por sí mismo, sino que en el contexto dice que Jesús, los hombres debemos amar a nuestras esposas, así como Jesús, como Cristo, amó a su iglesia. ¿Cómo amó Jesús a su iglesia? Sacrificándose por ella. Entonces de nuevo vemos la paradoja. Suena a pérdida, suena a maldad, suena a maltrato. Y a veces los varones lo sufrimos. No, suena a maltrato, suena a lo que es sacrificio. Pero realmente en el sacrificarme por mi esposa, me estoy haciendo un bien. Y de paso, le estoy haciendo un bien a ella. ¿Sí? Recordemos que Dios nos salvó. ¿Por qué Dios nos salvó? No nos salvó porque lo merecíamos. No nos salvó porque le dimos lástima. No nos salvó porque nosotros necesitábamos salvación. No, no, no. La Biblia varias veces va a decir esto. Dios nos salvó por amor de sí mismo. Le dijo al pueblo de Israel, yo te estoy librando de Egipto, no por quien tú eres, porque eres un pueblo de dura cerviz. Te estoy librando de Egipto por amor de mi nombre. Dios tiene un amor propio que no es pecaminoso, porque en Dios no hay pecado. Ese amor propio que Dios tiene, ese amor que Dios tiene por sí mismo, tenemos que imitarlo, aunque sea de una pequeña manera. Y es entregando nuestra vida por nuestras esposas. Esa salvación es para su gloria,
y de paso en beneficio de los pecadores. Recuerden que una de las cosas que creemos en una iglesia como esta, en donde nos apegamos a una teología del pacto, es que el fin último de la salvación es la gloria de Cristo. El fin último de la salvación no es la salvación del pecador, no es el beneficio de la criatura. El fin último de la salvación es la gloria de Cristo. Él se ha glorificado por medio de darnos redención. Pero el principal, el protagonista es Él, no nosotros. Nosotros recibimos un beneficio. Cuando Él es glorificado, sus hijos somos bendecidos. ¿Sí? Veamos cómo el amor propio, producto de la gracia, no es malo. Al contrario, es maravilloso. Asimismo, aunque sea en una minúscula medida, el esposo debe amar a su esposa. El esposo debe sacrificarse por su esposa en una expresión pura de amor propio. La solución a nuestro amor propio pecaminoso es el amor propio puro de Dios. Por eso es que es necesario este amor propio sobrenatural. Para con nuestro prójimo, tenemos en nuestra agenda, por ejemplo, un tiempo destinado para servir a otros sin ningún interés. Si no lo tenemos, seamos un poco más intencionales al respecto. Busquemos donar no solamente dinero, de nuestro tiempo, por ejemplo, de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia, para alguien que lo necesita. Y hagamos eso no buscando beneficiarnos, sino que, ¿qué pasaría si en este mes cada uno de ustedes piensa, ponga en su mente y diga, ¿cómo puedo este mes, febrero, donar sin ningún interés? No necesariamente dinero, mi tiempo, mi conocimiento, algo que tengo, que de verdad yo no voy a ganar nada de esto, voy a ayudar a alguien. Ese es un amor puro propio, porque lo estamos manifestando en nuestro prójimo. Esa pequeña expresión de negarse a sí mismo es poner en práctica este verdadero amor puro que glorifica a Dios y sirve a los demás. Ahí es en donde encuentra sentido el hallar nuestra vida. ¿Amén?